Hola, buenas noches. Bienvenidos. Porque hasta ahorita sí, pero pues ya estamos transmitiendo. Espero que se escuche bien. A ver. Bienvenidos. Permítame un segundo que estoy compartiendo. Bueno, vamos a ver si se escucha bien. Pero ahí no me llega mi link, me tengo que meter a enlace. Si quiere, pero como está acá en vivo. Listo, yo creo que vamos a iniciar. Listo, buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Carmen Velasco, de la página de Revolución Interior 11. En esta página nosotros transmitimos las conferencias de conocimiento de sí mismo. Es un ciclo de 50 conferencias y 25 más que se profundizan, o sea, en total son 75. Hoy pues vamos a ver la número 44, ya estamos llegando al final de este ciclo. Después de terminar las 50, vamos a volver a iniciar con la número 1. Pero también vamos a tener un espacio para empezar a transmitir las conferencias de fase B, que son las 25 conferencias donde se profundiza un poquito más todo lo que es este conocimiento. Permítame un segundo que la matica, quitemos la matica. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a ver esta reflexión del yo de la traición. Es importante que nosotros, pues el objetivo de esta conferencia es que nosotros podamos comprender que tenemos ese defecto psicológico dentro de nosotros mismos y cómo se manifiesta, cómo a través de su manifestación nosotros no logramos hacer. Cuando nosotros entramos a este conocimiento, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que es las conferencias y la herramienta que se nos da, pues nosotros empezamos a comprender que nosotros debemos tener un 100% de conciencia libre. Tenemos un 97% de conciencia atrapada
y un 3% de conciencia libre. Entonces, nuestro objetivo es liberar la conciencia, que está atrapada en ese defecto del querer llorar, en el defecto de querer criticar, en el defecto de querer sufrir, de sentir ese dolor, de sentir esos placeres. Entonces, cuando nuestro objetivo es liberar la conciencia, pues nosotros tenemos que estar muy pendientes de este defecto que es el yo de la traición. Pero para nosotros poder hablar de la traición, previamente nosotros tenemos que hablar de que hubo un pacto, ¿cierto? Hubo un compromiso. Antes de que haya una traición, nosotros nos comprometemos. Nosotros tuvimos un pacto, un compromiso, y cuando rompemos ese pacto, aquí es donde viene la traición. Por ejemplo, en nuestro diario vivir, yo le conté mis secretos a mi mejor amiga y ella fue y los comentó a otras personas. Ahí se rompe un pacto, hay una traición. Hay una traición cuando mi pareja me engaña con otra persona o cuando yo engaño a mi pareja. Ahí, inmediatamente, Esa se llama alta traición. Alta traición. Entonces, tiene que haber un pacto, tiene que haber un compromiso para que se rompa inmediatamente, viene lo que es la traición. Entonces, ¿qué pasa con nuestro trabajo interior, con nuestro trabajo psicológico? Nosotros llegamos a estos estudios y nosotros entramos con el ánimo del despertar de la conciencia, de lo que decía inicialmente, de liberar toda nuestra conciencia atrapada y toda esa sabiduría atrapada en nuestros defectos psicológicos. Y empezamos con mucho ánimo y poco a poco nos vamos dejando llevar por este defecto que es el yo de la traición. Perdemos el ánimo y nos terminamos saliendo. ¿Por qué? Porque no lo combatimos y porque no logramos comprender cómo es que se manifiesta ese defecto. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hablar para nosotros poder comprender un poquito más la manifestación del defecto de la traición es que nosotros, permítame un segundo, cuando nosotros, ahí está el Maestro Jesús. El Maestro Jesús, Él vino a enseñarnos a nosotros cómo la manifestación de la traición hace que nosotros nos salgamos del camino, que nosotros empecemos a traicionar ese pacto que nosotros empezamos a tener con nuestro propio ser, con nuestra propia energía creadora, con nuestro líquido seminal, que ahí está nuestro fuego, nuestra energía creadora sexual. Entonces el Maestro Jesús vino a hacer una representación, vino a hacer como digamos una obra de teatro en vivo y en directo a lo que se le va a llamar el drama cósmico. Él vino a hacernos esta representación para mostrarnos cómo ese yo de la traición se manifiesta internamente en nosotros y nosotros lo que hacemos es terminando traicionando a lo que es ese principio crístico que cada uno tiene en su interior. Entonces el Maestro Jesús vino a enseñarnos básicamente cómo se manifiesta. Ahora, en esa obra de teatro, digámoslo, en ese drama cósmico que el Maestro Jesús vino a enseñarnos en vivo y en directo, hay unos personajes que nos van a mostrar físicamente cómo fue esa traición. Entonces vamos a tener unos personajes y esos personajes, el primero es Judas. Judas representa un demonio, que es el demonio del deseo. Tenemos otro personaje, que es Pilatos.
que es el demonio de la mente. Y tenemos otro personaje que es Caifás, que es el demonio de la mala voluntad. Estos tres demonios o estos tres personajes en la época de Jesús el Cristo, ellos cumplieron un papel importante, donde nos muestran a nosotros cómo internamente nosotros tenemos esos defectos arraigados y cómo esos defectos hacen que nosotros nos salgamos de lo que es el despertar de la conciencia. Entonces es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a ver que está Judas. Judas fue uno de los 12 discípulos del Maestro Jesús. El Maestro Jesús le pidió a Judas que hiciera este papel, el papel de la traición. Judas fue uno de los discípulos o fue el discípulo más exaltado del Maestro Jesús. Fue el discípulo que estaba preparado para hacer este papel tan difícil, que fue traicionar al Maestro Jesús en su obra. Le dio un beso, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de oro. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros internamente? Internamente nosotros lo vemos a través del deseo. Nosotros traicionamos nuestra propia energía cuando nos dejamos llevar simplemente por el deseo de dormir de más. El deseo es la fuente de toda fuerza. En el deseo vamos a encontrar el fuego. Cada vez que yo tengo un deseo, hay una fuerza. Yo tengo deseo de fumarme un cigarrillo. Entonces yo siento el deseo, mi parte instintiva, toda la parte de mi centro emocional. Yo siento el deseo de fumarme el cigarrillo y yo tengo esa fuerza de írmelo a fumar. Yo siento el deseo de gritar. Yo voy y grito. Yo tengo el deseo y tengo la fuerza de quedarme a dormir de más. Entonces yo sucumbo al deseo. Cuando nosotros sucumbimos al deseo, nosotros simplemente somos esclavos. Somos esclavos de nuestros propios deseos. Nosotros no tenemos la fuerza ni tenemos la voluntad para nosotros negarnos a todos nuestros deseos. Y en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, nosotros sucumbimos completamente a todo lo que son nuestros deseos. Es esa fuerza y ese fuego que está ahí atrapado. Cuando nosotros aprendemos o cuando nosotros a través de la autoobservación empezamos a observar esa manifestación de ese deseo. Yo siempre pongo el ejemplo del roscón, después del almuerzo. Yo deseo comerme un roscón. Paso por la panadería y los roscones están recién hechos. Yo sucumbo al deseo de comerme el roscón. Yo no tengo la fuerza, porque el deseo tiene atrapado todo lo que es nuestro fuego, todo lo que es esa energía que nosotros tenemos y nosotros todo el día, todos los días sucumbimos y nosotros somos esclavos. Somos esclavos de todos nuestros defectos psicológicos que nos generan a nosotros un deseo. Ellos tienen el ánimo, porque ese fuego es un ánimo. Pero nosotros tenemos ese ánimo para alimentar el defecto, pero no tenemos el ánimo para alimentar lo que es nuestra conciencia. Ese ánimo para nosotros meditar, ese ánimo para nosotros hacer una reflexión, ese ánimo para nosotros autoobservarnos. Simplemente nos dejamos llevar por el deseo, ese deseo de mañana lo hago, la práctica, ¿sí? No, tengo pereza, estoy cansada. Entonces yo no tengo ese ánimo y ni tengo esa fuerza. Entonces Judas lo que vino a nosotros a enseñarnos es cómo a través del deseo
porque él vendió el Cristo por 30 monedas de oro, de plata. Entonces, ¿cómo nosotros vendemos nuestro Cristo? Vendemos nuestra energía, o sea, ese principio crístico que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Cómo nosotros podemos combatirlo? Cuando nosotros empezamos a negarnos al deseo. Cuando nosotros tenemos esa fuerza y cuando nosotros empezamos a negarnos, cuando nosotros nos empezamos a negar al deseo, negarnos, entonces vamos a adquirir algo que es voluntad. Vamos a tener esa fuerza. El negarnos produce un dolor, pero realmente el que le duele es al yo. Cuando yo me voy a negar a esos minutos de más de pereza debajo de las cobijas, eso produce un dolor, pero es el yo al que le duele. Cuando yo le pido a mi Madre Divina que elimine de mí ese deseo, pues yo voy a coger la fuerza, voy a recuperar el fuego. Todos nuestros defectos psicológicos tienen atrapado ese fuego. Ese fuego es ánimo, traduce a voluntad. ¿Cómo me voy a negar yo a fumarme un cigarrillo, a tomarme una cerveza? ¿Cómo me niego a criticar? ¿Cómo me niego a llorar? ¿Cómo me niego a sentir el dolor? Porque eso nos produce a nosotros un placer. Todos esos deseos nos producen placer. Y negarnos produce ese dolor. Entonces, cuando yo me niego, pues rescato fuego, rescato ánimo, rescato fuerza. Eso fue lo que nos vino a enseñar el Maestro Jesús con esa interpretación, en ese drama cósmico que hubo en la época de Jesús el Cristo. Ahora sigamos con el otro. El otro es Pilatos. Pilatos es el demonio de la mente. Pilatos era, permítame un segundo. Pilatos era un gobernador romano. Y este gobernador romano, pues tenía en ese momento que juzgar a Jesús. Él en ese juicio, pues vio que Jesús, pues no había nada malo, no había cometido ningún crimen, pero él al ver la situación que había en ese momento, él decidió lavarse las manos y entregar a Jesús al pueblo y que el pueblo decidiera si lo condenaban a Barrabás o a Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pilatos? Pilatos sencillamente se lavó las manos. Internamente nosotros, ¿qué hacemos? Ese Pilatos, ¿cómo funciona dentro de nosotros? Cada vez que nosotros nos lavamos las manos, cada vez que nosotros nos justificamos en todas nuestras acciones. Todo lo que nosotros hacemos, lo justificamos. Y ahí viene la mente. Ese demonio se manifiesta a través de nuestra mente. Ese demonio le dice a uno, vaya, fúmese un cigarrillo. Es el último. O sea, uno siente el deseo, pero entonces inmediatamente entra la mente y se justifica. Es el último. 1 al año no hace daño. Es que yo tenía que gritar, porque si no, no me podía dejar de ese tipo. Yo tenía que decir la mentira, porque si no me iban a echar. Yo tenía que dormir de más, porque es que me acosté tardísimo y anoche yo hice una práctica. Entonces ya con eso. O sea, a lo que voy es que todo el tiempo nosotros estamos justificando nuestras acciones. Todo el tiempo. Nosotros no tenemos esa capacidad de juzgarnos a nosotros mismos.
La mente no lo justifica y nosotros sucumbimos. Nosotros nos dejamos llevar por todas las justificaciones, porque para nosotros es más fácil juzgar a los demás que juzgarnos a nosotros mismos. La mente no se hizo para llenarse de conceptos y de justificaciones, porque eso es lo que nosotros tenemos, un montón de conceptos y de justificaciones. La mente se hizo para reflexionar y la mente también se hizo para tener la capacidad de nosotros mismos juzgarnos. Juzgar cuando yo me autoobservo y descubro que lo que se me está manifestando a través del deseo y a través del pensamiento es un defecto psicológico. Un defecto psicológico que quiere comer de más. El que se quiere comer el roscón, y es que no se come un roscón, se come 2 o 3 roscones. Pero uno lo justifica. Mañana hago ejercicio. No, es que estos roscones están recién hechos. Yo, ¿cuándo me vuelvo a comer uno igualito como esos? ¿Sí? Entonces, y esto es a una velocidad. Todos nosotros lo estamos justificando porque llegué tarde, porque no soy honesta de decir, no, es que me quedé dormida. Porque nosotros criticamos, porque nosotros violentamos. Todo para nosotros es una justificación. Entonces, la mente, este demonio, ese Pilatos, nos estamos lavando las manos todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros nos estamos justificando, nosotros estamos lavándonos las manos. ¿Por qué? Porque hay aparte de eso unos yoes buenos que nosotros tenemos. No queremos ver el error en nosotros mismos. Es más fácil juzgar a los demás, es más fácil justificarnos. Y eso se maneja a través de nuestra mente. ¿Cómo lo podemos combatir? Lo podemos combatir solamente cuando nos juzgamos despiadadamente. Este demonio es el enemigo de la sabiduría. ¿Sí es el demonio de la sabiduría? Permítame un momentico. Sí, es el demonio de la sabiduría, porque cuando nosotros aplicamos la muerte, enemigo de la sabiduría. ¿Por qué? Cada defecto psicológico tiene una sabiduría. Si yo elimino el afán, ¿sí? Ahí hay una sabiduría. Entonces, yo elimino el afán, va a venir la tranquilidad, ¿sí? Y el hecho de que esté tranquila, porque es que el afán nos genera a nosotros ira también. El afán nos genera a nosotros desespero. Pero si yo a través de la autoobservación y de la muerte psicológica, yo voy eliminando cada uno de ellos, yo voy adquiriendo la sabiduría. Yo voy adquiriendo y voy comprendiendo. Cada defecto tiene atrapada la sabiduría. Entonces, por eso es el enemigo de la sabiduría. No nos permite morir, no nos deja morir, porque siempre estoy justificando. Esta noche yo llego y hago una práctica reflexiva, pero en todo el día yo no me autoobservé. Yo todo el día no traté de comprender lo que me está pasando en ese contexto de las 10, 11, 12 de la mañana. Simplemente me dejo llevar y digo, por la noche hago la reflexiva, pero no en el aquí y en el ahora, yo no muero. Así que es el enemigo de la muerte psicológica. No nos permite morir. Unido con ese deseo y ese ánimo, perdemos el ánimo, perdemos la fuerza. No tenemos, ese ánimo y esa fuerza de hacer ese súper esfuerzo de lograr nosotros autoobservarnos y poder morir y rescatar la sabiduría. O sea que nos vuelve débiles. Nos volvemos débiles, es así, exactamente. Somos débiles, somos esclavos de nuestros propios defectos. En la medida en que nosotros podamos ver cómo se manifiesta el deseo, cómo se manifiesta la justificación a través de todos los pensamientos. ¿Qué pasa? La mejor manera de pensar es no pensar. Nosotros tenemos que llegar a un momento es al silencio.
Cuando nosotros llegamos al silencio interior, nosotros vamos a poder escuchar la voz de nuestro ser a través de la intuición, ¿cierto? Nosotros podemos llegar al silencio, pero no lo hacemos, no tenemos la voluntad, no tenemos la fuerza, caemos ante el deseo y lo justificamos. Ahora viene el otro, que es Caifás. Caifás era un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote en esa época, ¿no? Era como el jerarca como esa persona religiosa de muy alto nivel. Caifás representa la mala voluntad. Ese sumo sacerdote sabía que venía un Mesías. Y él, en medio de su envidia, negó el hecho de que Jesús era el Mesías, por envidia. Porque él quería seguir teniendo como ese poder, digámoslo así. Ahora, ¿qué pasa con ese Caifás en nuestro interior? Ese Caifás sabe que lo que se está manifestando dentro de nosotros es un defecto psicológico. Y viene esa mala voluntad. Siento el deseo de fumarme un cigarrillo. Viene la mente y lo justifica. Es que uno al año no hace daño. ¿Hace cuánto que usted no se fuma un cigarrillito? Vaya, fúmenselo. Y viene Caifás con su mala voluntad. Él sabe que está mal, que no debo fumar el cigarrillo, pero no le interesa. Simplemente uno lo hace. La mala voluntad. Nosotros tenemos la mala voluntad absolutamente para todo. Entonces, ¿cómo se nos manifiesta a nosotros? ¿Cómo se nos manifiesta a nosotros los tres demonios? En mi centro instintivo y en mi centro emocional siento el deseo. Siento el deseo de criticar. Siento esa fuerza de criticar, de decir. Llega a la mente y me dice, es que esa persona habló mal de usted. Vaya, desquítese. Y viene la mala voluntad. Voy y lo hago. Voy y hablo mal de la persona. Voy y me desquito porque eso me dijo la mente. Entonces, todo el tiempo yo me estoy dejando llevar por estos tres traidores. Timbro el reloj a las 6 de la mañana y me tengo que levantar. Siento el deseo de seguir durmiendo. La mente me dice, es que usted está muy cansada, le ha tocado una semana muy difícil. Siga durmiendo otro ratico. Viene la mala voluntad y yo me quedo dormida. El hecho de quedarme dormida, eso me va a generar que yo alimente otros defectos psicológicos. El afán, la ansiedad, la angustia, la ira, la lástima de sí, llegué tarde a la cita que tenía que llegar, inmediatamente la mente me está diciendo cómo justifico, cómo digo, cómo hago, absolutamente todo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a través de la autoobservación, a empezar a detectar esos tres demonios, cómo se van manifestando, cómo yo tengo buena voluntad para irme de fiesta, tengo buena voluntad para criticar, tengo voluntad para gritar, tengo voluntad para dormir de más, tengo voluntad para comerme 3 roscones, tengo voluntad para criticar a mi familia, tengo voluntad para juzgar a mis compañeros, tengo voluntad para hacer lo que quieren mis defectos hacer, pero no tengo voluntad
para hacer prácticas, no tengo voluntad para comprobar si este conocimiento es real o no, no tengo voluntad para tratar de comprobar lo que es el silencio interior, no tengo voluntad para conectar con mi ser. Entonces, cada vez que nosotros nos dejamos llevar por el deseo, por la justificación y por la mala voluntad, nosotros estamos traicionando ese principio crístico que cada uno lleva en su interior. Y ese principio crístico es esa energía que cada uno de nosotros tenemos. Cómo esa energía en el diario vivir se la comen nuestros defectos psicológicos. Cada vez que yo tengo una ira, ¿cómo quedo? Cansada, sin ánimo, sin ganas de hacer absolutamente nada. Pero yo, ¿cómo justifico esa ira? Es que me sacaron la piedra, es que me sacaron la ira, es que el de la culpa fue el otro. ¿Por qué? Porque uno siempre siente que uno es el bueno y que los demás son los que tienen que cambiar. Cuando nosotros empezamos a observar estos tres demonios en nuestro interior, cómo se manifiestan, nosotros vamos a empezar a eliminar y a rescatar esa sabiduría. Esa mala voluntad es el enemigo del ser, porque el ser es el que sabe, el que tiene la sabiduría, el que tiene la verdad. Y nosotros nos negamos a conectar con esa propia sabiduría. Acá hay algo importante de esta conferencia, y es que nosotros traicionamos esta obra cuando mezclamos este conocimiento, cuando le ponemos o le quitamos. Traicionamos esta obra cuando perdemos el ánimo, cuando nos dejamos llevar por la vida, por el dolor, por el placer, nos salimos de este conocimiento. Nosotros traicionamos la obra cuando nosotros no hacemos ese súper esfuerzo de comprobar, de comprender lo que es el morir, el conectar con nuestra propia sabiduría. El Maestro Jesús vino a enseñarnos. Su enseñanza se ha transgiversado a través de los siglos. Él vino y hizo esta gran obra para mostrarnos a nosotros cuál es el camino que debemos seguir. Sencillamente ese camino es un camino interior. Es un camino donde nosotros vamos a ver cómo esos tres traidores se manifiestan todos los días. Observémoslos. Cómo se manifiesta constantemente el deseo. Cómo yo no tengo la voluntad y el ánimo para negarme al deseo. Cómo a través de la mente yo todo lo justifico, absolutamente todo lo justifico. Y sabiendo que está mal, no me importa, llega la mala voluntad. Básicamente esta es la reflexión de cómo nosotros podemos comprobarlo en nuestro diario vivir. Con todos los deseos, con todo ese ánimo que tenemos para las cosas diarias, cómo nos identificamos nosotros con nuestro diario vivir, cómo no logramos vivir en el instante, en el aquí, en el ahora. La culpa siempre va a ser de la compañera de trabajo, la culpa siempre va a ser de mi pareja, la culpa siempre va a ser de mi hijo, la culpa va a ser de la vecina, la culpa va a ser del indigente, la culpa es del presidente, la culpa es del alcalde, la culpa es de... Pero uno no tiene esa capacidad de juzgarnos despiadadamente a nosotros mismos. Y los cambios, por eso los cambios tienen que ser interiores. El cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Listo. Entonces, muchas gracias. Voy a mirar quién se conectó. John, buenas noches. Gracias por conectarse. Una pregunta. ¿Cuál de los tres traidores es el peor? Ay, buena pregunta, John. El peor es Caifás, la mala voluntad. ¿Por qué? Porque la mala voluntad se manifiesta en nosotros a través de las palabras, de las obras y de las acciones.
de las palabras, obras y acciones cuando nosotros pudiendo hacer, no hacemos, cuando nosotros mentimos. El peor de todo es el Caifás, el de la mala voluntad. O sea que el yo mago negro se desarrolla con Caifás. Sí, porque él sabe lo que es la energía, él sabe que cuando nosotros nos autoobservamos y empezamos a morir, liberamos conciencia, liberamos esa chispa, liberamos el fuego y liberamos el ánimo, vamos a tener voluntad. Entonces, al justificar absolutamente todo, vamos a tener esa mala voluntad. Y el peor de todos es Caifás. Listo, John. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron. Esto va a quedar grabado en el canal de YouTube. Vamos a la próxima conferencia, es el próximo sábado a las 10 de la mañana. Listo, muchísimas gracias y que estén muy bien.